Dice, pero ¿qué es el niño? El niño, bueno, ese es un patrón climático que siempre, o sea, recurrentemente cada año o cada 2 años o cada 3 años está volviendo y implica cambios en la temperatura de las aguas, ¿no? En la parte central del Océano Pacífico y en la parte oriental de todo ese trópico. Entonces, ese es el problema que tal vez nosotros también nos atañe porque nosotros estamos rodeados del Océano Pacífico. Pues hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? O sea, a veces cuando dice y sus iniciales del niño, ¿qué le dicen? ENSO, de mayúsculas, ENSO, ENSO, el niño. ¿Qué dice? Oscilaciones del sur, le llaman, ¿no? Oscilaciones del sur, el niño, así es llamado, ¿no? Que conocen muchos lo que es el niño, ¿no? Entonces, eso lo que habría que ver también siempre con nuestro país está afrontando eso, ¿no? Ahora, la vegetación semiárida, eso es lo que les decía, iría siendo sustituida por vegetación de tierras áridas, o sea, vamos a tener todo árido, ya no vamos a tener mucha vegetación, estamos perdiendo la vegetación. Y al estar, digamos, ya sin vegetación el suelo, ¿qué es lo que ocurre principalmente? La erosión del suelo, ¿ya? Y si es que sigue golpeando, la escorrentía y se va convirtiendo, digamos, en una tierra improductiva que no tiene vegetación, que no tiene vida. Entonces, eso es lo que debemos cuidar, ¿no? Que esas tierras, o sea, esas zonas de vegetación no pasen a ser tierras áridas. Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica, mira, importantes, con la extinción. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Estamos extinguiendo especies que de repente ni siquiera muchas veces lo hemos reportado. Ni siquiera lo conocemos, pero ya se están extinguiendo con esta situación. Y generalmente esto sucede en todas las áreas tropicales, ¿no? De nuestra región y de las regiones tropicales en el mundo. Entonces hay que tener bastante cuidado porque mira, la pérdida de diversidad biológica no es pues, o sea, una situación que se pueda perder gratuitamente. Si tenemos, muchos decimos, en nuestro país es un país megadiverso, que tiene una biodiversidad amplia y grande, pero estamos nosotros perdiendo mucho si estamos sustituyendo esa vegetación por las tierras áridas. Los cambios en las pautas de precipitación. Si saben ustedes, eso en nuestro país es muy frecuente, ¿no? O sea que la precipitación en tal lugar este año ha sido totalmente demasiada precipitación. En lugares donde no llovía está lloviendo, en la zona costa está lloviendo, en Lima algunas veces no se veía lluvia, no había, simplemente era un rocío pequeña, digamos, ahora que llueve y pasa, digamos, un poco que todavía se forman ciertos charcos de agua. Entonces hay zonas de que generalmente, por ejemplo, así como en Costa, en Piura, Tumbes, sus viviendas eran simplemente a base de esteras, ¿no? ¿Por qué? Porque no era necesario tener, digamos, un techo donde que va a caer agua, no cae una cantidad, pero hay lugares donde está. Lo que antes no sucedía, está sucediendo. Entonces, esa precipitación y ahora la desaparición de glaciares. Todos los departamentos que tenían sus picos nevados están, digamos, derritiendo y ¿no? Están afectando notablemente la disponibilidad de agua. Mira, acá hay un convenio sobre diversidad biológica. El cambio climático será una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Dense cuenta, o sea, que el cambio climático no es, pues a veces nosotros lo escuchamos, nomás decimos, sí, el cambio de clima, pero nosotros no sabemos que estamos perdiendo gran cantidad de biodiversidad de nuestras zonas tropicales, ¿no? Ya, mira, en las próximas décadas, los impactos sobre la biodiversidad terrestre serían los siguientes. Vamos a ver ahora sobre la biodiversidad terrestre, qué es lo que va a suceder con este cambio climático. La distribución de las Docente, especies. disculpe que Sí, sí, no sé si se podría un poco más acercar, es que se escucha muy despacio lo que se está ya, explicando. ahorita voy. Ahí me escuchan bien. Ahora, Sí, sí. ya. El problema parece que yo tengo, les escucho entrecortados. Por ratos que llega bien o no llega bien la señal. No sé a qué se deba. Puede ser de repente a la señal de internet. Ya, bueno, estábamos hablando, digamos, de que nosotros estamos perdiendo
muchas zonas vegetales, o sea, de vegetación, y está ganando las zonas áridas, o sea, tierras áridas, o sea, sin vegetación. Eso es tal vez, o sea, lo que están los científicos, los investigadores dicen, esto se debe a la elevada temperatura o la temperatura que está subiendo, digamos, del nivel del mar, ¿no? Entonces, toda esa situación hay que tener un poco ¿no? De mesura para ver y de cuidar con todo este cambio climático. ¿Qué es lo que nosotros estamos perdiendo? ¿Qué están perdiendo todas las zonas tropicales? Están perdiendo mucha biodiversidad. Entonces, esa biodiversidad se va a ver, por ejemplo, en la distribución de las especies. Respuesta de las especies individualistas, dicen, ¿no? Incluyendo especies extranjeras invasivas. Mira, especies extranjeras invasivas, o sea, ya va a ser, o sea, nosotros hemos introducido una especie, esa especie ya se va a volver como una cuestión invasiva. No sé si para hacerles el ejemplo, por ejemplo, el pasto común que nosotros vemos en nuestro medio y en muchos lugares del país, ese pasto común que le llaman el quicuyo, eso pues tampoco no es nativo de acá del país. Es oriundo, digamos, del África, lo han traído de repente para como alimentación, digamos, de los ganados cuando requerían, y ahora pues se ha hecho ya como una especie invasiva, o sea, ya es una mala hierba que muchas personas ya no lo quieren. De esa manera, especies que han sido introducidas van a ser muy invasivas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se llama esto? La alelopatía, digamos, que tienen las especies. A veces cuando tú introduces una especie es que, digamos, mata a la otra especie. O sea, cuál será su, digamos, su fisiología de la planta que no le permite crecer a la otra planta. Entonces, eso es parecido. Y no solamente en especies, digamos, vegetales, también eso sucede en especies animales. No sé si ustedes hayan tenido la experiencia, muchos de los ríos de agua dulce que nosotros teníamos, pequeños riachuelos o ríos, había anteriormente pues unos pequeños pececillos. Los peces naturalmente vivían normal, pero cuando se introdujo la trucha es una de las especies que no es y es carnívora. La trucha es bastante agresiva, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha depredado, digamos, toda esa fauna de peces que teníamos y ahora no se tiene solamente, digamos, se tiene trucha. Entonces, a eso estamos llegando cuando a veces nosotros no es tampoco introducir por introducir, hay que tener bastante cuidado en ese sentido, siempre cuidando la biodiversidad que nosotros tenemos, si no nos vamos a quedar con las especies que, vamos a decir, son más agresivas, o sea, soportan más y con estas solas especies nosotros nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, hay especies patógenas también y parásitas que va a venir en función a esas especies que nosotros hemos introducido, ¿no? Es por eso que a veces cuando nosotros transportamos, vamos a decir, partes de una especie vegetal, puede ser las hojas, las ramas, de un país a otro país, tiene que tener un permiso especial. ¿Por qué? Porque dentro de esa planta tú puedes estar llevando patógenos, puedes estar llevando algunos virus, entonces esa situación no te permite muy fácilmente. O sea, tiene todo un protocolo para que tú puedas transportar plantas de un sitio a otro sitio. Hasta a veces tienen mucho cuidado con las semillas, ¿no? O sea, las semillas también tienen que estar bastante controladas, desinfectadas, para que pueda ingresar de un país a otro país, ¿no? Miren, esas especies invasivas van a ser condiciones más cálidas o más frías a veces, o más secas o más húmedas, con posibles migraciones. Mira, en latitud y altitud. O sea, estamos hablando, mira cómo cambia, digamos, estas especies tanto en altura, o sea, sobre el nivel del mar, y como en latitud. De lo que estaba ubicada en una zona geográfica va a pasar a ser ubicada en otra zona geográfica. Bien. Ahora, la extinción local. Mira, estamos extinguiendo localmente, regional y global de especies debido a la expansión, contracción o desaparición de sus respectivos hábitats. Eso hay que tener bastante cuidado. A veces cuando nosotros llevamos una especie, solamente en nuestro mismo medio, vamos a decir, yo estoy trayendo de la zona un poco cálida a la zona más fría esta especie. Bien, como es bastante rústica y tal vez tiene sus cualidades de raíces, enraizar muy fácilmente, de buscar los nutrientes y prosperan. Pero vamos a ir, delega a la otra especie que estaba habitando en esa zona, en ese hábitat, en ese nicho ecológico, vamos a ir,
lo saca. O sea, el otro empieza a minimizarse, vamos a decir, su producción es mucho más débil y va perdiéndose poco a poco. En el transcurso de los años ya el otro se hizo, digamos, como de ese hábitat y, digamos, desplazó a la otra, ¿no? Entonces, esa es la desaparición de sus respectivos hábitats. O sea, ya no va a haber, este era el hábitat, porque cada especie tiene, digamos, su propio hábitat. Y muchos sabemos, pues, en ese lugar, esa especie prospera muy bien. Tú llévalo a otro lugar, lo ha llevado, no, ahí no es bueno, o sea, es muy bajo. Y si es, por ejemplo, un producto agrícola para producción, peor todavía, dice, no, acá no, no. Entonces, pero a veces introducimos una especie de una zona a otra zona pensando de que estamos haciendo bien. Hay que ver, digamos, también que si tiene compatibilidad con el hábitat de su entorno. No debe haber, digamos, una diferencia, o sea, si vemos, había otras especies, sí, pero yo introduje esto y va dañándose, se va maguillando, no tiene, es mejor, digamos, que vuelva, digamos, a su propio hábitat el otro y no introducir en esa zona. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Va, digamos, a desaparecer a la otra especie y vas a quedarte solamente con lo que has introducido. ¿Ya? Composición y configuración de las comunidades. ¿Cómo hacer esas comunidades florísticas? Cambios en la abundancia relativa, o sea, ya no va a haber de esa especie, ya no va a haber tan abundante. O sea, estamos hablando de tanto de la abundancia relativa y absoluta de cada especie dentro de una comunidad y formación de comunidades diferentes basadas en nuevas interrelaciones entre especies, o sea, también, por eso les digo, ahí tiene que ver bastante la alelopatía. Por eso, por ejemplo, en el caso cuando se hace agroforestería, en agroforestería o silvoagroforestería, o sea, árboles, el aspecto agrícola, el aspecto pecuario, cuando tú encuentras, digamos, una, vamos a decir, relación entre todas eso, tanto, vamos a decir, el árbol, en la especie agrícola, la especie, vamos a decir, pecuaria, el animal, o vamos a decir, los pastos que van a ser para los animales. Entonces, cuando compatibiliza todo eso, tú estás encontrando un buen sistema agroforestal. Yo vi esta situación, pero no en, vamos a decir, en vivo y en directo en físico, sino en un video, por ejemplo, que en Brasil hay lugares que tienen los sistemas agroforestales manejan muy bien, pero ¿quiénes lo manejan muy bien, digamos, esos sistemas agroforestales? Lo manejan, vamos a decir, las mismas comunidades, pero con la supervisión de varias universidades que van viendo de tiempo en tiempo cómo va yendo eso. Como les digo, de una zona pueden sacar leche, pueden sacar queso, porque tienen ahí los animales que están, vamos a decir, con los pastos, tienen miel para poder sacar, sacan pastos, sacan árboles, sacan un producto agrícola, creo que era el café o el cacao, sacan todos estos productos, pero todo en un sistema agroforestal que funciona. Ninguno daña al otro, sino todas esas especies compatibilizan. Entonces, no hay, entonces, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Buscar qué especie es, vamos a decir, tiene buena afinidad con otra especie, la otra especie, pero no, a veces nosotros, ¿qué es lo que pensamos? En el caso, por ejemplo, del eucalipto, ¿no? Si yo tengo un eucalipto, quiero ponerlo en los linderos de mi, de mi chacra, de mi terreno que tengo. ¿Qué es lo que hace? Eso sí va a minimizar, vamos a decir, la producción porque es un árbol grande, tiene bastantes raíces y dentro de sus raíces tiene ciertas toxinas donde que limita, digamos, el crecimiento de especies menores. Entonces, toda esa situación hay que buscar, o sea, qué especie compatibiliza y qué especie no compatibiliza, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, por ejemplo, y ahí hay que trabajar bastante para, digamos, poder buscar especies que tengan una buena interrelación entre ellas mismas. Ahora acá estamos viendo, ¿sí? Nos toca el cambio climático en los bosques de Perú. Mucho hablamos a veces de cambio climático, pero ¿cómo interfiere, favorece, o sea, repercute o no repercute en los bosques del Perú? En el Perú los impactos del cambio climático son observados principalmente en los patrones de lluvia. O sea, que hay mucha precipitación o no hay precipitación. En la elevación del nivel del mar, reducción de los glaciares, igual lo que estábamos diciendo, que la pérdida, o sea, eso es por el incremento de temperatura, presencia de olas de calor y aumento en las temperaturas, lo que intensificaría la expansión
generalmente porque son las plagas e incendios forestales. No sé, a veces muchos de ustedes dicen, por ejemplo, un incendio forestal tiene que haber fuego para que se encienda. Yo tengo la experiencia, ustedes saben que la maestría lo hice en Venezuela y Venezuela tiene bastante inmensas plantaciones de pino. Si mal no me equivoco, es el pino hondurense, el pino, no sé, tiene un tipo de pino, pero tiene alrededor de, está llegando creo a de 500.000 de hectáreas de pino. Ya, entonces, por ejemplo, ahí muchos dicen, ¿no? Ahí yo digo, hay cuadrillas de bomberos, o sea, personas especializadas en mitigar fuego que están trabajando, dicen, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo se va a realizar fuego si acá no nadie ingresa al bosque y cómo sale el fuego? Y estamos hablando de zonas que tienen una temperatura, por ejemplo, de 34, 36 grados de temperatura, ¿no? Ambiente. Entonces, imagínate 34, 36 grados y todo es, vamos a decir, como selva, una cantidad de entonces las hojitas, vamos a decir, las acículas de los pinos caen y ahí todo casi es arenilla. Y la arenilla con los vientos crean una pequeña chispa y empiezan, digamos, a crearse las columnas de humo. Entonces, esas cuadrillas son las que controlaban, o sea, estaban pendientes, digamos, en todo el bosque recorriendo para poder ver, digamos, dónde hay columnas de humo y poder ir a mitigar, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué? O sea, alguien tiene que ver y alguien tiene que prenderle fuego, ¿no? Solamente es el viento, la arena y la hojarasca que existe ahí de simplemente para que se pueda producir un incendio. Y ahí acá lo que dice es, por ejemplo, con esas temperaturas que se están quemando, o sea, también se va a producir o se va a expandir los incendios forestales. Y esos incendios forestales, pues, por ejemplo, en una plantación de pino es bastante rápida, veloz. Mientras tú estás pensando que está una columna de humo, por el otro lado está saliendo otra columna de humo por allá, entonces es bastante difícil. Y hablando de plantaciones forestales, pues son inmensas plantaciones, no es una plantación de 1 hectárea, 2 hectáreas, estamos hablando. Venezuela que tiene 500.000, pero en ese rato pone que están tal vez el lugar donde que está en mayor peligro es que sea, vamos a decir, uno de 20.000 hectáreas, ¿no? Y recorrer y poder estar al tanto de las 20.000 hectáreas. Tú estás acá en una parte y el otro está al otro extremo, entonces ponte a pensar, entonces ahí es donde se produce, digamos, empieza, digamos, los incendios forestales y eso es lo más difícil de poder mitigar cuando ya agarró fuego, ¿no? O sea, no es tan fácil ni tan sencillo. Ni los países más avanzados en este sentido pueden. ¿Por qué? Generalmente utilizan avionetas, helicópteros, pero la nave tampoco no se puede acercar mucho porque las lenguas de fuego, cuando los bosques son inmensos. Estamos hablando de 50, 60 metros de altura que ellos tienen que echar el químico, tal vez digamos alejado de unos otros 100 metros más para que pueda caer, pero el viento lleva a un lado, a otro lado, entonces toda esa situación es bastante difícil. Es por eso que ustedes han visto en Finlandia, que es un país netamente forestal, los incendios forestales a veces duran semanas y semanas para poder mitigar, no es tan fácil. Y ahí juega un papel importante, es el tiempo. A veces tú estás queriendo realizar o mitigar eso, el viento es el que le está llevando, es como decir, le da más fuego para poder seguir propagándose. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Qué es lo que hay que hacer generalmente a veces en bosques así íntegros que se tiene? Pues abrir como una calle, ¿no? O sea, sacar todos esos bosques de esto, pero de manera rápida, cosa que el fuego no pueda alcanzar y pasar esa, vamos a decir, esa cuadra de 100 metros que estoy sacando, estoy limpiando para que no pueda pasar a la siguiente, o sea, a más bosque. Pues toda esa situación ya es una experiencia, una práctica que tienen que ver, ¿no? O sea, entonces, pero nosotros no estamos preparados, tal vez para eso no tenemos, ¿no? Como les decía. ¿Qué pasaría si hay un bosque así de eucalipto, ¿no? Que también tiene sus aceites esenciales en las hojas? Muy fácilmente se prende, no se puede apagar. Recuerdo bien, hace pocos años en Cusco, creo cerca de Machu Picchu, había que se quemaba y no podían, la gente iba, pero ¿qué vamos a hacer? Mira, y no es pues, a veces no es como las zonas templadas, los bosques, que todo es llano, todo es plano. Cuando es plano, hasta los vehículos, digamos, los bomberos pueden ingresar, ¿no? Es mucho más fácil. Pero nosotros, nuestra fisiografía es como si fuera un papel arrugado.
Entonces, anda en todo ese cerro con todos esos desniveles, con toda esa fisiografía que tienes, ¿cómo vas a poder mitigar? Entonces, ese es el problema. A veces cuando nosotros se suscita eso, y duró eso de Cusco, creo que duró casi como una semana, 10 días, casi a la medio mes recién están tratando de mitigar toda la situación, porque queda. Una vez que queda, ya todavía llamas, eso con el viento nuevamente se prende y sigue avanzando. O sea, y eso pues no estamos hablando, vuelvo a repetir, de una cuadra, de 2 cuadras, estamos hablando, vamos a decir, de 20, 30 hectáreas, y 20, 30 hectáreas recorrer, así sean 100, 200 personas, es bastante complicado, ¿no? Entonces, pero no imposible, pero complicado. Ahora, el tema de cambio climático se torna más complicada en nuestro medio, ¿no? Si buscamos información nacional relacionada a los recursos forestales y a los bosques que pueda servir de punto de partida para establecer una línea de base, no existe. Yo no sé por qué nosotros nos reportamos frente a eso. Nosotros, ahí está CENFOR, ahí está el Ministerio de Agricultura, todos los que tienen que ver con bosques, no tenemos, digamos, información relevante de un cambio relacionado al cambio climático. O sea, como decir, los bosques que tienen que tener directamente, qué cosa ellos han reportado respecto al cambio climático. Información sobre esto a nivel nacional no hay, digamos así, ¿no? Para ver, digamos, acá estamos, mira, nosotros el cambio climático en los bosques estamos empezando así, mira, se tiene esta situación, se está, digamos, produciendo, por decir, mucha precipitación y con eso se está creando plagas en tal zona y en la otra zona, en el otro lugar, en el otro departamento, pero no tenemos esa información. Y al no tener, a veces no sabemos ni por dónde empezar. Pues acá lo que te dice, por ejemplo, el análisis que hacen de esto del cambio climático y los recursos forestales, no hay un punto de partida, una línea base para empezar, digamos, a hacer un análisis mucho más concienzudo. El cambio climático, miren, a fines de septiembre del 2013 se presentó una amplia cobertura mediática, eso también porque hay muchos problemas. Los gobiernos del mundo reunidos, estamos hablando a nivel mundial, en la ciudad de Estocolmo, el último informe del Grupo Intergubernamental, es el IPSS y el IPCC, el cual indica que el cambio climático está ocurriendo ahora, es cada vez peor, y es más cierto que nunca que los seres humanos somos la causa. Pero yo les vuelvo a repetir, pero ya les dije anteriormente, no necesariamente también solamente en nuestro país. O sea, ¿quiénes, para que se produzca y se dé el cambio climático y se pueda enfrentar, quiénes son los más que están perjudicando al medio ambiente a que se produzca este cambio climático y cada vez sea más agresivo? Son los países industrializados, son ellos los que están, vamos a decir, coadyuvando a que esto cada vez sea más agresivo. Pero ellos también, mira, como país industrializado, ¿no? Si nosotros, pues nuestras industrias, vamos a decir, que tenemos a nivel de Latinoamérica, toda América del Sur, ¿no? Es mínimo. Pero los países industrializados, ustedes han visto tremendas fábricas, tremenda contaminación que hacen, y los usos que son bastante consumistas también. Toda esa situación hace de que nosotros no estamos cuidando, vamos a decir, el medio ambiente como debe ser. Y esto cada vez se va a hacer mucho más notorio debido a que no lo estamos tomando con seriedad. O sea, hay muchos acuerdos. Hay estos gobiernos de todo el mundo, se reúnen, estamos año a año, cada 2 años, cada 3 años, hay un acuerdo, hay el Día del Medio Ambiente, vemos, tomamos cierta sensibilización, cierta conciencia, pero hasta ahí. Pero en realidad quienes deben tomar, si había una propuesta, por ejemplo, para mitigar y cuidar el medio ambiente, había, por ejemplo, que en los países así, de todos los gobiernos del mundo, dejaron que haya un crecimiento cero, ¿ya? Porque todo, ¿qué es lo que hacemos? Estamos yendo, digamos, a una situación de utilizar, por ejemplo, los recursos naturales de manera totalmente desmesurada. Entonces, toda esa situación, pero es solamente un acuerdo, quedamos como un acuerdo de que sí, debe ser crecimiento cero. ¿Quién va a decir eso? Los países desarrollados, los que están así, los industrializados, ¿crees que van a decir que no, ya no hay que seguir produciendo? Ellos van a seguir produciendo, sí. Y si se sigue dañando, pues no les da mucho interés o mucho remordimiento. ¿No? El panorama nos muestra una imagen impactante. El planeta continuará cambiando.
mientras la proporción, esto es, los gases del efecto invernadero en la atmósfera siga creciendo. Pero ¿quiénes son los que están produciendo? ¿Quiénes son los que producen y emanan mucho más? Son los países industrializados. Los países del, como dice, del tercer mundo, los países latinos, no, es poco, es mínimo. No digo que no es nada, pero comparados con lo que ellos están contribuyendo a esto de la proporción de que siga incrementando los gases del efecto invernadero, son ellos. En este contexto, mire, que ha hecho nuestro país, cuenta ya con un documento avanzado en su Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. ¿Qué es lo que va a hacer? Eso está, digamos, en el MINAM en el año 2000. Hay una agenda ambiente del MINAM también del 2014 que refleja, pero hay un compromiso, pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Solamente son documentos que tenemos. Esta es una estrategia nacional ante el cambio climático. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, está escrito, pero del dicho al hecho, ¿cuánto vamos a hacer? El compromiso del Estado peruano para actuar frente al cambio climático. O sea, hay un compromiso, estamos conscientes de que debemos enfrentar esto, pero solamente está quedando en documento. Entonces, vamos a ver qué más hay. En la mayoría de los documentos publicados sobre temas forestales en general, áreas naturales protegidas, biodiversidad, servicios ambientales, agua, aspectos legales, o sea, todo eso, digamos, en los documentos de, vamos a decir, del sector forestal, el cambio climático es generalmente mencionado. Sin embargo, llama la atención que en varias publicaciones sobre bosques naturales, es lo que estamos viendo ahora, sobre el efecto forestal, el recurso forestal, o sea, el cambio climático y el recurso forestal, o sea, prácticamente no se dice nada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, no tenemos, o sea, decimos, hablamos, pero acá hablando, mira, publicaciones sobre bosques naturales, plantaciones forestales o manejo forestal, prácticamente del cambio climático no se dice nada. Es como decir, no nos está afectando y seguimos hablando que sí vamos a hacer, o sea, nuestros bosques naturales están ahí, se va disminuyendo, pero seguimos reponiendo, estamos haciendo, hacemos plantaciones forestales, pero nada se habla respecto al cambio climático. Deberíamos hacer eso, o sea, por lo menos hacer un hincapié qué es lo que están haciendo el sector forestal. O sea, todas esas publicaciones por lo menos deben incidir algo más en lo que es el cambio climático. Bien, vamos a ver más. Los bosques peruanos siguen soportando seculares impactos negativos y presiones antrópicas, o sea, de las personas, del pueblo, de la sociedad, que no tienen, o sea, por las crecientes, por acción o omisión que no tienen nada que ver con los cambios en el clima, pero cuyos destructivos y continuos efectos pasados también de lo más antes pueden ser tanto o más destructivos que las alteraciones climáticas. Por lo que no se debe perder de vista ni dejar de afrontar en forma prioritaria y urgente. O sea, siempre estamos con esa situación. Decimos, debemos enfrentar o sea, todo en palabras, ¿no? Debemos hacer, sí sabemos que eso está influyendo, sí lo tenemos que hacer, ya hay acuerdos, el gobierno, el Ministerio del Ambiente, el sector forestal, todos estamos conscientes de que debemos enfrentar, pero ¿cómo estamos enfrentando? Casi, o sea, mínimamente que no tenemos nada, o sea, sabemos que está causando, seguimos nosotros dañando, seguimos contribuyendo, digamos, a que el efecto de los gases del efecto invernadero siga produciéndose en nuestro medio. Siempre estamos con eso, no hay, digamos, una conciencia para decir, sí, ya estamos haciendo y en el país, mira, de lo que teníamos, estamos logrando esto, ¿no? No, o sea, solamente queda tal vez en un documento escrito. Se modificaría la frecuencia e intensidad del fenómeno del niño y ocurriría una posible sabanización de los bosques amazónicos. Lo estamos hablando, o sea todos los bosques amazónicos, de lo que estaba, vamos a decir, con cierta vegetación, van a llegar a ser, digamos, zonas áridas. No vamos a tener mucha vegetación. El niño va a ocurrir de repente con frecuencia, siempre hay esa oscilación, ese cambio. ¿Cuándo nos preocupamos, por ejemplo? Cuando ya empezó, digamos, a dañar a las personas, el río se desbordó, dañaron, digamos, todo lo que ocurrió, pero acá por el norte,
ahí donde recién. Pero ¿cuánto es? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es, por ejemplo, que yo no tengo información, he tratado de buscar, o sea, poniéndole así, frente al niño, cuáles son las mitigaciones? Son a veces pequeñas cosas que tampoco no se tiene ni siquiera escrito, que avanzan los gobiernos regionales y tal vez las comunidades, los municipios, ¿no? De tal zona y tratan de hacer una cosa, otra cosa, pero son mínimas. Entonces, frente a esa situación hay que poner un poco más de interés y se debe, digamos, o sea, tomar los sectores que están involucrados en eso deben tomarlo con mayor seriedad y pero con mayor eficiencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No dejar solamente que quede en documento o cuando ocurre el niño, ahí recién nosotros nos preocupamos, dañaron, sí, todo se llevó a toda esa zona, todos sus cultivos, entonces ahí recién hay que pensar, digamos, en cómo se llama, qué hacemos, pero solamente por el año hasta el siguiente año. Y de ahí lo olvidamos y lo dejamos. Eso no debería ser, ¿no? O sea, tenemos que cambiar también de posición y eso no debe ser. Y siempre tienen que hacer llegar las organizaciones sociales, vamos a decir, los colegios profesionales, tienen que hacer llegar su voz de protesta que se debe hacer algo, pero siempre ya, o sea, efectivizar. Y nosotros mismos nos tenemos que involucrar, ¿no? O sea, ver por qué no se está enfrentando, pero de manera efectiva, sino de manera solamente en palabras, en documentos, y ahí queda eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que un poco más analizar. Con lo cual se podrían emitir millones de toneladas de CO2. Ustedes saben que el mejor sumidero, digamos, de CO2 son los bosques. Ahí, por ejemplo, nosotros son, o sea, los bosques son los que están capturando todo el CO2 del medio ambiente. Pero si nosotros en vez de producir más bosques, estamos queriendo crear sabanización, zonas áridas, zonas desiertas, entonces pues no vamos a poder ¿no? O sea, llegar a ese, lo que estamos queriendo, digamos, mitigar de repente esa producción de CO2. O sea, pero qué bueno sería, ¿no? Vamos a tener ya, vamos a decir, solamente por hablar, 250.000 de hectáreas de bosques en tal zona, por decir en la zona norte, otro en la zona de selva, otro en la zona de sierra. Mira cómo estamos reforestando, estamos bien. Entonces ahí sí diríamos, mira, estamos creciendo y por lo menos vamos a mitigar, digamos, o sea, todo ese CO2 va a absorber cada una de esas plantaciones. Y eso pues lo que nosotros tenemos que ver. Y ese servicio es la que está dando el bosque, pero que nosotros no lo vemos ni lo cuantificamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver entonces acá. Mira, emitir millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, la reducción de la biodiversidad, volvemos a incidir, o sea, va a haber reducción y está existiendo, y un mayor riesgo a la extinción de numerosas especies de flora y fauna. Mira, eso lo decía en el año 2009 el mismo Ministerio del Ambiente, pero ahora, ¿a dónde estamos llegando? ¿Cómo estamos? O sea, nosotros debemos tener información, por ejemplo, pues hablando acá siquiera del 2018, 18, 19, 20, ya 2, 3 años atrás ya debemos tener información cómo va, pero a veces nosotros no tenemos información reciente. Y si se tiene, tal vez lo tiene, digamos, bajo 7 llaves, no sé, para no alarmar, no ver, y entonces estamos bajo esa situación parecida al coronavirus, ¿no? O sea, ¿qué dicen? Solamente hay 4.000, 5.000 muertes, pero cuando en realidad dice, pues esa muerte está duplicada o triplicada y nadie, ¿por qué no lo dicen? Para no alarmar y no decir, digamos, que estamos, o sea, superando o estamos mitigando la situación, digamos, de esta pandemia. Por esa situación tenemos que ser un poquito y tiene que sincerarse las cosas para poder ver con mayor claridad. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, estamos contribuyendo a emitir más CO2 al ambiente. Ingeniero, Bien, eso ingeniero, sería respecto, digamos, sí. Yo encontré un libro, una información que menciona que los árboles pueden consumir bastante dióxido de carbono hasta 12 a 13 años. O sea, quisiera saber esto si es algo general o bueno, diciendo que es una media de todos los árboles o es que solo influye en algunas especies. Miren, se tiene estudios, voy a dejar de compartir, miren, se tienen estudios respecto, digamos, a lo que árboles más jóvenes absorben mayor cantidad de CO2. Árboles ya que estén maduros
menor cantidad de CO2. ¿Eso qué quiere decir? Que también nosotros, cuando ya una plantación llegó a su turno de cortabilidad, se tiene que aprovechar, porque tampoco no podemos preservar por preservar, ¿no? O sea, tenerlo ahí porque eso ya no va a crecer más, ya no te va a dar. Claro, te está dando, digamos, vegetación, pero no es. Entonces, ahora, hay especies, por ejemplo, que es lo que dicen también, hay estudios realizados sobre la captura de CO2, las plantas o árboles de hojas anchas son las que capturan mayor cantidad de CO2, por ejemplo, que las coníferas, ¿no? Las coníferas ustedes saben que son acículas sus hojas y son como una, es decir, ¿cómo le diría? Como un hilo, o sea, no tiene, digamos, esas hojas, son pues, aciculares, ¿no? O sea, eso es lo que se puede entender. Ahora, que te digan que ya el bosque no está absorbiendo nada por ser tan viejo, claro que minimiza, digamos, cuando ya son árboles maduros, pero cuando son árboles en plena, ¿cómo te digo?, de crecimiento, hay donde que absorben mayor cantidad. Eso se tiene estudios, de eso sí hay bastante estudios al respecto. Entonces tampoco no hay que decir, pero yo les vuelvo a repetir, si ya son árboles que no van a decir que está emitiendo el CO2, más bien siguen absorbiendo, pero en menor cantidad cuando ya son árboles, por decir, muy viejos, o plantaciones o bosques ya que están, vamos a decir, ya deberían haber sido talados, ¿no? Entonces, a eso debemos pretender. Por eso yo les digo, las plantaciones que recién se deben realizar son pues, de plantaciones de especies generalmente. Ahora, por ejemplo, nosotros en nuestro medio, que estamos ustedes en la región Puno, ¿con qué especie se puede reforestar? Me hablaban de la especie, por ejemplo, la tola, especies arbustivas, una cantidad. Entonces, todas esas especies es lo que hay que ponerse, digamos, ya se tiene que tener por lo menos hecho unas 2, 3, 4 experimentos en parcelas demostrativas para ver, mira, acá yo tengo mi parcela. Ahora, ustedes como estudiantes, ahí, mire, yo he visto en muchas universidades que tienen la carrera de ciencias forestales y ambientales, ¿qué es lo que hacen? Siempre los estudiantes están, digamos, ya aprendieron, digamos, cómo se produce, cómo se hace un almácigo, cómo produzco mi planta y cómo son las buenas, o sea, con las semillas, de todo, han hecho un pequeño control. Entonces, hacen sus propias plantaciones los estudiantes. Tienen su terreno, a veces ni el terreno es de ellos. Me dice uno de los estudiantes, así me decía, yo tengo más o menos unas 500 plantitas, ingeniero, solamente de árboles. Pero el terreno es de mi tío, no es mío. ¿Ya? Pero ahora ya han venido, y mira, según va estudiando, eso ha sido en el segundo o tercer semestre, ya en el tercer semestre ya está, creo, en el octavo, noveno, y dice, no, mis arbolitos ya están ya gruesitos, hay algunos buenos, me resulta bien. Han venido, ¿quién? Los madereros, las personas ya que comercializan y dicen, te quiero comprar, y le quieren comprar con todo el terreno, ni siquiera solamente los árboles, sino todo el terreno. Dime cuánto quieres y a ver, yo si estoy en la posibilidad te compro, si no, imagínense. Entonces, ustedes también tienen que propender a eso. Hay lugares, de repente dentro de sus terrenos de sus padres o de sus abuelos, tienen de que está por gusto, no me produce nada, pero yo puedo reforestar, pero tengo que hacerle un estudio cómo es la profundidad del suelo, qué especies hay alrededor vamos a decir, del área que yo tengo. Entonces empiezo ya, acá 1, 2, 3, a ver, voy a probar primero con pequeño, vamos a ponerles unos 50 arbolitos, voy a ponerle ahí, me voy a dar y pueden hacerlo y ¿saben cómo lo hacen? Lo hacen entre sus propios compañeros, entre ustedes mismos. ¿Qué dicen? Se juntan 5 o 6, dice ya, vamos a plantar en mi chacra, ya vamos, se van, hacen sus hoyos, ya llevaron su planta y todo. Y ahora en el mío me toca ya así, o sea, primero de uno de ellos el otro. Entonces, ¿qué formaron? Sus 100 arbolitos y sus 100 arbolitos está creciendo, creciendo. Oye, sin darse cuenta ya tienen tremendos arbolotes pasados ya cuando están por ingresar. Y hay veces hay especies que crecen mucho más rápido y tienen, pero que tú lo veas interesante, mira cómo está. Entonces, a eso se tiene que propender, por lo menos ya ustedes decir, no, yo sé, yo he plantado esas especies y prospera muy bien. Ahí tengo solamente 50 para que usted pueda ver y mira cómo está. Entonces, ahí se tiene que llegar, por lo menos, digamos, para no perder, por lo menos nosotros contribuir pues, con una situación, digamos, de que se siga capturando el CO2, ¿no? Cada vez eso no contamine más el medio ambiente. Entonces, propendan esa situación.
A esto me gustaría, por ejemplo, comunicarles a sus compañeros que están recién ingresando, ¿no? Estoy en el tercero, cuarto, ya en silvicultura, ¿en qué semestre llevan? Creo que ya en el cuarto, quinto semestre, ya tengo silvicultura, entonces ya sé. Entonces yo voy a empezar a plantar, que me ayudan, sí, entonces, así puedan tener, digamos, pequeños bosques. Imagínense ustedes, son 30 alumnos o 20 alumnos de los 20 que solamente planten 10, de los 10 cada uno, por decir 100 arbolitos, ya tienen 1000 arbolitos. De repente uno con una especie, el otro estudiante con otra especie, y todos se han ayudado entre ellos, y miren qué bonito. Y cuando se dan cuenta, ya están haciendo la tesis, terminando la tesis, y están viendo ahí sus arbolitos que están bien. Y alguien ya por imitación, los mismos compoblanos por imitación, dicen, no, nosotros hay que hacer, mira cómo han hecho, y ellos han crecido, pero nosotros hay que hacer, nuestro terreno está por gusto ahí, no tiene ningún fin, solamente está a botar ese terreno, mire qué ha salido ahora de eso. Entonces, se dan cuenta cómo se puede incentivar también a la reforestación de repente familiar y comunal para poder, digamos, avanzar en este aspecto. Bien, eso sería, no sé si alguien más tiene algún comentario. Ingeniero, una consulta respecto a Sí, la comercialización de la madera. Sabemos que los pinos son los más cotizados entre España y Alemania y es lo que necesitan ciertas certificaciones. Entonces, si yo comienzo así como usted dijo, con 50 plantones de pino, ¿yo cómo podría hacer comercializar. una comercialización, pero nacional, así, o regional o local? ¿Cómo, ¿Cómo yo podría comercializarlo esa madera, ingeniero? ¿Necesito algunos Miren, requisitos? ahí estamos hablando de 50, 100 arbolitos. Tú tendrías que hacer casi como un permiso, ¿cómo llaman este? Se hace como una declaratoria nomás, ¿no? Ahí no necesita que va a ser un plan general de manejo. No es una plantación, pues ni siquiera va a ser eso. ¿Qué es lo que va a hacer para tu consumo? Ni siquiera consumo. Puedes tú poner eso para tu subsistencia. Y eso, el CERFO debe tener conocimiento de eso. O sea, hay personas que, o sea, sí comercializan, sí ven. O sea, la situación es de que es pequeña cantidad. Ahora, cuando ya vas creciendo, yo te digo, por ejemplo, ya tienes una hectárea, mmm, ahí estamos hablando, pues, por lo menos de cuánto, de más de 1000 árboles en una hectárea, dependiendo de la densidad de cuánto por cuánto están sembrados. Entonces, ahí es la situación, por ejemplo, yo, ¿no? ¿Cómo voy a esto? Pero sí se puede vender. No es que vas a tener inconveniente. Ahora, no te vayas también mucho al pino, porque el pino también hay que hacerle los estudios. Si prospera el pino, ¿qué característica tiene? Lo que tiene primero acá nosotros, todos, en la facultad se tiene, por ejemplo, tanto lo que es el ambiental y lo forestal. En lo forestal, ver a ver cuáles son sus propiedades físicas, sus propiedades anatómicas. O sea, tú viendo sus propiedades físicas y anatómicas y mecánicas, puedo decir esa especie para qué me va a servir. Y, o sea, una forma de ver muy fácilmente el uso que tú vas a dar a esa especie y cuál es su característica es con la anatomía. Si yo conozco la parte anatómica de esa madera, yo te puedo decir si esa madera va a ser fácil o difícil de cortar, si va a ser fácil o difícil de preservar. ¿Por qué? Porque estoy viendo toda su estructura anatómica. Y un curso de anatomía es bastante importante, por ejemplo, para dar uso a la madera. Entonces, hay veces los pinos, por ejemplo, en la sierra peruana se tiene, por ejemplo, el pino radiata. El pino radiata no tiene mucho mercado. Yo no sé, es una madera bastante fofa, no es compacta, entonces imagínate, tal vez a esa característica que tiene no lo quieren y no hay, pues en qué lo van a utilizar. Hasta el ciprés, por ejemplo, tiene mayor demanda que el pino radiata. Ya, entonces todo eso, pero ahora eso no quiere decir que eso no sirve para nada. Hay que utilizarle en qué hay que sacarle, qué producto se puede sacar. Si es un poco suave, puede ser de repente, no sé, digo, no sé, puede ser, por ejemplo, para lápices, no sé, palitos de fósforo puede ser, porque mire, nosotros lo que queremos dentro de su estructura también, vamos a decir, el pino tiene resina y muy fácilmente también hasta puede combustionar. Entonces se dan cuenta, hay aspectos que hay que buscarles, ¿no? Y que a veces nosotros pensamos de que esa madera debe servir para madera, para cerrar, para sacar tablón, no necesariamente. Puedo sacar bloques grandes y puedo hacer solamente un perfilado, un moldurado y venderlo así. Y me puede servir como madera moldurada, madera perfilada dentro de una construcción que puedo necesitar para N de usos que puedo tener. Entonces, ese aspecto es lo que hay que ver. Ustedes no se limiten a que de que ahora cómo lo voy a comercializar, cómo lo voy a vender. Hay el mecanismo, es en pequeña cantidad, eso llaman para uso doméstico, algo así. En el caso de ustedes tendrán uso doméstico y subsistencia.
porque tampoco no lo estoy haciendo, pues, o sea, sí, porque lleva una plantación, lleva una inversión, no es una situación también gratuita que estamos haciendo, o sea, una plantación, ¿no? Si una plantación no la haces así gratis, las plantas no vienen gratis, haberle tenido en el vivero, haber comprado la semilla, ahora haber llevado, así sean tus compañeros que te han ayudado, pero todo tiene un costo. Entonces, bien, llevado a esa situación, también todos trabajan así. Pero yo he visto que allá, por ejemplo, más que nada les hablo de la zona central, que han tenido especie tanto de eucalipto, también tanto de pino, y han estado así. Y ellos han dicho, no, ya me quieren comprar. En Huancavelica te han hecho así muchos estudiantes. ¿Y qué es lo que dicen? No, ya a mí me quieren comprar con todo y terreno. Y, entonces, imagínense cuando ahí también el alumno recién o la persona se da cuenta y dice, no, mira, están queriendo. O sea, si tiene mercado. Entonces, ¿qué pasaría si tú tendrías mucho más grande? Ahora, si yo todo eso yo comparto con la comunidad, ya no hago pues 100, 200 arbolitos, sino ya 1000, 2000, 3000 arbolitos, pero hay que cuidar, tampoco no es el hecho, como les digo, yo reforesto y lo dejo ahí, ya, pues, como he plantado, ya todo tienen que prosperar. Los 3 primeros años por lo menos hay que darle los cuidados necesarios. Una vez que ya se estableció, olvídense, solito eso empieza a prosperar y los años pasan rápido. Cuando ustedes se dan cuenta, dicen, pues yo nunca pensé valerme de mi plantación para poder, digamos, hasta autoeducarme, hasta para adquirir algunas cosas que yo nunca pensaba. Y hay especies que tienen un rápido crecimiento, hay un mercado bastante próspero. Entonces, todos esos aspectos ustedes tienen que empezar, digamos, a pensar y a practicarlo, ¿no? No solamente dejarlo ahí en idea, ¿no? Bien, no sé si estamos ahí algo más, estamos creo a la hora, hay que tratar, digamos, de no interrumpir la Docente, clase que yo viene. tengo Sí, una consulta. sí, Con respecto a los incendios forestales, si bien sabemos que de esto se encarga más o menos el INDECI, ¿no? De tratar de, por ejemplo, de dar resultados. O sea, eh, el INDECI se encarga de dar de manera estadística, digamos, se han perdido tantas hectáreas por quema, ¿no? Esa es la función del INDECI. Yo me pregunto, ¿qué entidades se encargan de denunciar y investigar, ¿no? Estos sucesos ocasionados por el hombre principalmente? claro. Por ejemplo, acá en DESI sería una estadística que hace, pero lo que acá nosotros tenemos que ver, por ejemplo, hay sectores. Nosotros, como forestales, el sector forestal está ya, digamos, a proteger. Y tú ves, hemos visto, por ejemplo, las funciones con ustedes de todas las instituciones que están involucradas en proteger, conservar, preservar, vamos a decir, los bosques. Entonces, ellos son los principales. Entonces, por ejemplo, en ese medio, ¿quién debe tener, por ejemplo, acá, por ejemplo, en una ciudad, en la región Puno, existen los bomberos? Los bomberos van a subir al cerro, por ejemplo, a apagar una plantación que se está incendiando. No hay. Pero ¿quién están preparados entonces? Ahí también tenemos que ponernos a pensar que las universidades deben tener, digamos, un cuerpo de bomberos universitarios. Yo les comentaba la experiencia eso de Venezuela. Ellos tienen así un cuerpo de bomberos universitarios. Aparte que ellos están preparando, se hacen todo. Sí, sí, siguen los cursos, la especialización, toda la táctica que tienen que hacer para ser bombero, porque tampoco no es simple. Ellos a veces, y tienen, ¿no?, un pequeño vehículo de bombero que apoyan a veces en la misma ciudad en apagar, a mitigar los fuegos. Ya, pero ya de las casas, ¿no? Pero ellos están preparados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no tenemos un curso, por ejemplo, de incendios forestales? Debe haber un curso de incendios forestales para ver ese aspecto y por lo menos dentro de ello y la facultad debe, o la escuela profesional tiene que ponerse a pensar, digamos, de repente, pues, vamos a decir, un curso para empezar y el otro, pues, estar pensando en un cuerpo de bomberos universitarios, eran los estudiantes que estaban en eso. Ya ellos, vamos a decir, ya hacían la práctica, tenían toda la capacitación necesaria para poder enfrentar cualquier eso. Entonces, pero ya, simplemente allá era, por ejemplo, ellos eran, ¿no?, lo que ellos tenían que estar, ¿no? Ya, entonces un 5, vamos a ver cómo hacemos eso para poder hacer. Yo no quisiera, más bien con el delegado, yo dentro de un par de minutos le estoy enviando eso del acta de la entrega del sílabo y para la próxima grupos de 6 estudiantes un servicio. ¿Quedamos en eso?
Ok, Ok. ingeniero. Ya, voy a finalizar y vamos a estar en este. Voy a salir del este.